Bienvenidos a Dimensión 593. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Bienvenidos a su podcast de misterio, de cosas paranormales, de crímenes sin resolver, de un poco de historia, una pizca de cómics, 2 cucharaditas de coleccionismo, lo revolvemos todo en una olla y ¡tarán! Tenemos Dimensión 593. ¿Cómo les va? Dimensionados, bienvenidos, muy buenas noches. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. ¡Viva el cumpleañero! Gracias. 8 días antes, 8 días después, como todo buen ecuatoriano. Sí, celebrando el mes de cumpleaños. Buenas noches, dimensionados, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos a Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Quique, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, noches, lo que sea que nos estén escuchando, ¿cómo han pasado? Y bueno, bienvenidos una vez más. Vamos a hablar otra vez, ya saben, de todo un poco. Aquí estamos para hablar de todo. En el último video hablamos de samuráis. Un chévere video, si no han visto, pasen a verlo porque en verdad quedó un video muy, muy bueno. Y bueno, hoy día vamos a hablar, como ya habrán leído, como ya habrán visto aquí atrás mío, vamos a hablar de zombies. Tema súper gustado por muchos, súper odiado por otros, pero creo que hay más gente que le gustan los zombies que les disgustan. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. Sí, hay muchas personas que les llama la atención esto. En algún, no me acuerdo cuál episodio hablábamos acerca de las bodas, ¿recuerdas? Y te decía que hay bodas de zombies, y es más, en Instagram, no me acuerdo cuál episodio fue, pueden buscar y están las personas que se casaron en un tema zombie, como tú dices, algo que se puso de moda. Pero yo no creo que es de moda así muy actual. Yo creo que los zombies más bien es una cultura o una leyenda que nos viene acompañando ya muchísimos años. Sí, bastante tiempo. Bueno, los zombies ya... Bueno, a ver, entendamos los zombies como un muerto que vuelve a la vida, ¿no? Un muerto viviente, tal cual como se decían. Creo que en los 70 era donde más esa palabra, bueno, esa frasecita era los muertos vivientes, era más... Claro, es que con la primera película de los muertos vivientes de Guillermo Romero, es justamente cuando nace esto de los muertos vivientes y esa fascinación por los zombies. Yo creo, y que me perdone Dios, que me perdone. Que me perdone quien me va a querer matar por dar esta comparación, pero la voy a decir de todas formas. Yo creo que los zombies son a Batman al cine. O sea, los zombies y Batman son lo mismo al cine. Cada vez que el cine de superhéroes necesita resurgir, ponen una película de Batman. Y cada vez que el cine de terror necesita resurgir, meten una película de zombies. No sé si te has dado cuenta. Es como ese personaje icónico que todo el mundo lo tiene memorizado en su inconsciente. Sí, y es que los zombies colectivamente es quizá uno de los miedos más grandes que tienen muchas personas. Sí, es que creo que los zombies han pasado por millones de etapas, o sea, desde pensar en el zombie tal cual como un muerto que revive y no piensa, no siente y actúa, y si tú ves los zombies en los 70, en los 80, cómo se hacían, después pasan en los 90 un poco más cambiados, y bueno, los zombies actuales tipo Walking Dead, tipo, no sé, World War Z, o sea, World War C, tienen una distinción, incluso en I Am Legend, la película de Will Smith, Yo Soy Leyenda, esa visión de los zombies. Y bueno, ¿qué más queda que hablar para las personas que saben que aquí nos encantan también los videojuegos? The Last of Us 2, que se acaba de estrenar. Hay un montón de críticas a favor y en contra de The Last of Us 2, pero también la representación de los zombies o los muertos vivientes en The Last of Us, en juegos, videojuegos y demás, ha ido cambiando. Entonces, a través del tiempo, el zombie ha evolucionado de distintas formas, la verdad. Entonces, recordemos, por ejemplo, en una de las películas, una de mis películas favoritas, aunque no lo creas, me gusta muchísimo, me divierte mucho, es Zombieland. En Zombieland, ya en la Zombieland 2, ellos ya clasifican un tipo de zombies. Entonces, tienen el zombie lento, el zombie esto, porque realmente hay varias formas. Tienes el zombie tipo Walking Dead, que con que camines más rápido que una abuelita, ya los pierdes. Exactamente. Todo depende, es que hay muchos tipos de zombie y bueno, ya hablaremos en este podcast, vamos a hablar un poco. Cómo evolucionó la idea del zombie, cómo se está dando y lo que existe
prácticamente de verdad, de ciencia en ¿pueden existir los zombies? Creo que así se va a llamar este podcast o algo parecido. ¿Pueden los zombies existir? ¿Puede ser que los zombies sean una plaga como la que estamos viviendo actualmente y que pueda pasar? ¿Quién sabe? Efectivamente, ¿quién sabe lo que realmente sucede detrás de la historia de los zombies? Y es que esta es una historia que se origina en Haití. Se origina básicamente en 1880. Hay que recordar que Haití es un país pobre, pequeño y arreciado históricamente por temas de dictaduras, pestes, terremotos y hambruna. Y en 1880 es el periodista inglés Spencer St. John, que era un pionero, llamémoslo así, en el estudio de cultura haitiana, la tradición de la misma cultura, y algo muy importante que vamos a oír muchísimo a través de los zombies, era un estudioso del vudú. Y él justamente es quien visita Haití en esos momentos buscando conocer sobre el vudú, buscando conocer sobre el judú, que básicamente viene a ser como la religión de donde nace el vudú. Y ya en un programa próximo hablaremos de vudú, judú y de todas estas creencias. Y él buscando conocer esto, se encuentra en Haití con este ritual a través del que los jóvenes haitianos eran sacrificados por sus tribus y los hacían beber una pócima aparentemente venenosa. Más tarde, decía el periodista en sus diarios, estas personas eran revividas por efectos de extraños sortilegios que impartían los sumos sacerdotes del culto vudú. Sin embargo, una vez resucitado, los jóvenes ya no parecían tener control sobre sus actos y eran fácilmente obligados a trabajar como una mano de obra esclava en plantaciones sin evidenciar resistencia alguna. Y de aquí es donde él, al ver esto, al ver que supuestamente a través de este brebaje matan a una persona y por varios actos de los sacerdotes la reviven completamente sin conciencia, es ahí donde esta persona empieza a llamarlos o deriva el término de zombie. Y es así como los da a conocer, les da este famoso nombre. El término zombie, si yo mal no me equivoco, viene de dos palabras africanas, ¿sí? Los tenía anotado, déjame ver si los encuentro, porque lo tenía anotado justamente por aquí. ¿Dónde tengo? Sí, no sé si tú lo tienes anotado. No tengo la palabra, el escuchado he visto, pero sí es justo lo que tú estabas diciendo, este famoso zombie de Haití también, que si es que lo investigan y lo leen, es un caso extraño. No sé si tú sabes de ese caso aquí, que de este campesino que él falleció y después de 20 años, no estoy muy seguro si es que fue la hermana de él o el hermano de él, pero ellos dicen que lo revivieron y supuestamente tienen todas las pruebas y fotos y cosas de lo que lo revivieron, y fue que lo llevaron justo a uno de estos sacerdotes vudú y demás, y él hizo unas pócimas con los huesos y con algunas otras cosas, y se lo pudo revivir supuestamente, y lo tenían como un esclavo prácticamente. Esto fue realmente hay 4 casos muy conocidos acerca de zombies reales, que lo vamos a hablar más adelante, y dentro de ellos está ¿no? Este campesino que de repente fallece, se lo llevan y lo encuentran luego en una plantación sin recordar ni siquiera quién era él. Como les decía, la palabra zombie viene de un lenguaje de las etnias Gabón en África, que es zumbi, ND zumbi, que significa cuerpo, ¿ya? Y hay otra palabra que en cambio viene de la lengua bantú del Congo, que es Nzambi, NZMBI, Nzambi, que en cambio significa espíritu de una persona muerta. Entonces, de estas dos lenguas, de estos dos idiomas, ¿no es cierto? Nzambi, se cree que nace la palabra zombie, y es la palabra que se utiliza justamente para describir a estas personas que ve Spencer St. John,
las ves sin voluntad, totalmente trabajando, y después de pasar bajo un, ¿cómo podríamos llamarlo? Bajo un procedimiento con brebajes y cultos vudú. Con suficientes indicios acerca de la existencia de los zombies haitianos, el etnobotánico de la Universidad de Harvard, Wade Davis, viajó a Haití en 1982, o sea, ya no tan lejos. Ya esto es 1982, sí, para investigar el caso certificado de 2 muertos vivos y hacerse con una muestra de la pócima que envenenaba a los jóvenes. Así fue como conoció a Claudius Narcís, un campesino que es la persona de la que me estás hablando. Exacto. Un campesino que fue declarado clínicamente muerto en 1962 y reapareció vivo en 1980. Según el relato haitiano, un hermano suyo había comprado los servicios de un sacerdote vudú para que lo transformara en un zombie, tras haberse negado a vender su parte de la herencia. Contó que al ser retirado de la tumba recibió una serie interminable de azotes que lo dejaron inconsciente, y aunque paralizado, tras recuperarse, siempre permaneció lúcido. Inmediatamente fue trasladado a una plantación en donde trabajó como un esclavo junto a otros zombies hasta que su amo murió y él recuperó su libertad. Wade Davis, este antropólogo de Harvard, pudo finalmente conseguir una muestra de la pócima venenosa para analizarla exhaustivamente. Así, tras un tiempo de investigación, el científico anunció oficialmente que los zombies eran reales y publicó las bases químicas y sociales del proceso en el libro La serpiente y el arcoíris. El análisis demostró, quien quiera comprarlo y leerlo, ya saben, se llama La serpiente y el arcoíris, este libro. El análisis demostró que el principal responsable de la existencia de los zombies, era el famoso pez globo. Este pez que a veces sale en las caricaturas o en la comida china, que supone que es súper peligroso si no lo comes bien, en la comida japonesa, este pez que habita en las cálidas aguas de las selvas tropicales de Haití, donde abundan las especies de plantas alucinógenas. Este pez en particular genera una sustancia altamente tóxica llamada tetrodontoxina, que ataca directamente al sistema nervioso, paralizando a la víctima y reduciendo su actividad vital a niveles mínimos, prácticamente imperceptibles, condición que permitía respirar con cantidades ínfimas de oxígeno, como las presentes en un ataúd enterrado. Es decir, se descubrió que efectivamente no es que las personas morían, exacto, pero al darles esta pócima llegaban a un punto de tener los signos vitales tan débiles que no eran perceptibles y por lo tanto los consideraban muertos. Y lo más tétrico de esta historia es que tienes que tomar en cuenta que esas personas eran enterradas vivas. Uh-huh. ¿Sí? Y luego las sacaban de la tumba. O sea, dime, no, es que estaba pensando en que te sientes que te mueres, te entierran vivo, estás lúcido, como hablaba este señor, y el momento en que te sacan, no es que te sacan y te dicen bienvenido, te caen a azotes. Exacto. Y directo a una plantación a trabajar. Entonces, es bueno, porque justo lo que tú dices de las personas que enterradas vivas y que vuelven, no sé si tú sabías que igual en Estados Unidos, a ver, empecemos porque Estados Unidos tiene un plan, y es gracioso decirlo, pero tiene un plan de ataque de qué pasaría si es que en algún punto los zombies, llega a existir un parásito zombie, un virus zombie o lo que sea, y el Pentágono, parece de película, pero ellos tienen todo un armamento alrededor de esto que se llama el Plan CONOP 8888, es un documento clasificado de ellos en el cual la milicia estadounidense se prepara para un ataque zombie, y es cómo ellos deberían actuar y cómo ellos deberían reaccionar en tanto
a ellos en contra de los zombies, como en tanto ellos ayudando a la población y demás. Entonces es muy interesante ver, porque justo dentro para hacer este plan del CONOP 88-88, ellos hicieron varios estudios y demás, y se dieron cuenta que justo había algo que se estaba haciendo con las gallinas, que se llama los pollos zombies, que parece chistoso, parece una película de Disney, pero... ¡Los pollitos zombies! Pero, oye, vamos, mi amor, vamos a catar los pollitos zombies de allá. Los pollitos zombies. Pero es justo eso, justo se daban cuenta que muchas veces las gallinas, cuando ya estaban muy viejas para poner huevos, se las sacrificaba con monóxido de carbono y se las enterraba. Y después de eso, las gallinas de repente aparecían en la superficie de nuevo. Y se comenzó a estudiar este fenómeno, por qué es lo que pasaba y demás, y se daban cuenta que, bueno, ya esto ya es en cuestión química, que el monóxido de carbono, al momento de enterrarlo, las gallinas salían de nuevo, porque no, es justo lo que tú dices, no llegaban a estar muertas totalmente, sino que se quedaban en un estado límbico. Catatónico. Exacto, de no estar muerto ni vivo. Entonces es muy gracioso ver esto, cómo se da en la naturaleza. Incluso, acordémonos, no sé si tú has visto alguna vez en alguna de estas famosísimas National Geographic, History Channel y demás, sobre todo en el National, que ellos tienen incluso programas de esto de las hormigas zombies. No sé si tú has visto de lo que pasa, claro, con este es un hongo, es un tipo de hongo que el hongo se llama Opiocordyceps, desde el Opiocordyceps, pero exactamente el nombre es Opiocordyceps unilateralis, que es el hongo que ataca a las hormigas y las tiene en un estado zombificado. O sea, este hongo se aprovecha obviamente de los nutrientes de las hormigas y de un montón de cosas, y se implanta en las hormigas y les dice qué hacer. O sea, las hormigas, en vez de seguir el patrón que ellas tienen, se salen de la colmena y hacen este tipo de cosas. Entonces, justo estas investigaciones que dicen que quién sabe si en algún punto podría llegar a mutar uno de estos virus, hongos y demás, e implantarse en seres humanos. Hasta ahora la ciencia dice que no es posible, que es muy difícil, que no es que no sea posible, pero es muy, muy difícil que esto pase. Pero bueno, acuérdate que estamos en una pandemia, estamos en cuarentena mundial, entonces no sé qué tan difícil pueda llegar a ser. Quién sabe, y por el mismo hecho de estar dentro del ser humano y demás, pero bueno, tenemos virus y bacterias y hongos peores que nos caen al ser humano. Recordemos que el mismo hecho de comer carnes crudas de res o incluso de cerdo, que es uno de los animales con más bacterias que hay bacterias que migran al cerebro y nos matan. O sea, no sé qué tan alejado de la realidad puede ser esto de los zombies. Claro, tomando en cuenta lo que tú acabas de decir del hongo, hay que tomar en cuenta que este hongo, mucha gente va a decir, hey, ¿para qué un hongo se le mete en la cabeza a una hormiga? Para simple supervivencia, porque el proceso es ese. O sea, a las hormigas puntualmente, a las hormigas que este hongo afecta son las famosas hormigas carpinteras, y estas hormigas viven en las copas de los árboles, en la punta más alta de los árboles, ¿de acuerdo? Entonces, el rato que el hongo infecta a una hormiga, una espora de este hongo infecta a una hormiga, controla todo, sistema nervioso, sistema muscular, sistema todo, y hace que la hormiga empiece a comportarse erráticamente y caiga al suelo, a la tierra. Lo primero y lo único que busca la hormiga, ya después de haber convulsionado, porque les genera convulsiones, les genera todo un problema, es este hongo le obliga a la hormiga a morder un tallo de una hoja. O sea, busca morder específicamente ese tallo de una hoja. Y la hormiga literalmente queda muerta. ¿Sí? Y no puede... sí, o sea, muerde la hoja del tallo y esta hormiga queda muerta. En ese momento, la hormiga ha ¿cómo se dice? Polinizado. Perdón que la traba. En este momento la hormiga ha polinizado este hongo. Y ya en la tierra, después de haber mordido esta hoja, que es lo único que necesitan, después de todo ese proceso químico, dentro de unas pocas semanas, este hongo vuelve a surgir, crece desde la cabeza de la hormiga, y una vez que este hongo alcanza su tamaño ideal, libera nuevas esporas, y estas esporas a su vez vuelven a infectar nuevas hormigas, y este es el ciclo.
Exacto, es que Las recordemos que hormigas son estamos zombies, hablando caen, muerden, tal. Exacto. O sea, estamos hablando de biología, o sea, ya es biología pura y dura. O sea, recordemos que esto mismo que estamos pasando con esta pandemia es justo esto. Un virus necesita un organismo vivo para poder vivir. Si es que no está en un organismo vivo, simplemente muere. Entonces es muy importante entender esto, que los virus, bacterias y demás van pasando, es como la gripe. La gripe va pasando de persona en persona porque necesita estar en organismos vivos. Entonces, todas estas cosas, quién sabe si es que en algún punto, en algún momento, algún virus se le dé por mutar y nos haga Afectar zombies directamente a el cerebro. todos. Exacto. Volviendo al tema de lo que pasaba en Haití y de estos sacrificios, cuando ya teníamos enterrada a la persona, ¿verdad? Uh-huh. El muerto era desenterrado. Se le daba a ingerir una pasta alucinógena en base a batata, jarabe de azúcar y datura stramonium, que es una sustancia presente en una planta llamada pepino de zombie, que induce al resucitado a un estado completamente psicótico, con signos de desorientación, confusión y total amnesia. Entonces, lo que decíamos, te entierran vivo, te dan de beber un veneno, te fingen muerto, te entierran vivo, te desentierran, aparece un sacerdote vudú, hace sus cantos a un lado, te dan de beber de ingerir esta pasta alucinógena y tú literalmente te levantas desorientado, confundido completamente y con completa amnesia. Entonces, el sacerdote lo que hacía en ese momento era declararte como zombie, un muerto viviente, y eras bautizado para una nueva vida. ¿Y cuál era tu vida? Esclavitud perpetua. Hasta que puedas trabajar y mueras, simplemente. Sí, Entonces, esa concepción de los zombies que justo tú dices de Haití es, o sea, hay que estudiarla, hay que verlo, obviamente, qué tanto tiene de mito y qué tanto tiene de realidad este tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo sabemos, como hemos dicho, muchas veces también se tiende a sobreexagerar este tipo de leyendas urbanas y demás. Y obviamente, aunque hay pruebas de muchas cosas, habría que hacer un estudio, creo que yo, científico bastante interesante en este punto para ver qué tan cierto puede llegar a ser esto o no, porque date cuenta que si una persona fallece, en el momento de fallecer, prácticamente el cuerpo deja de funcionar en todo sentido. Y recordemos que las personas que nos estén escuchando y sigan medicina o que sean médicos, muchas veces cuando te declaran muerto en una sala médica, no sé los protocolos si sean así en todos lados, pero normalmente lo que es ver que tu corazón se pare y tu cerebro deje de funcionar. Son las dos formas de ser, porque aunque tu corazón se pare, tu cerebro puede seguir funcionando. Y era una concepción médica que se tenía hace muchos años de errónea, que cuando el corazón dejaba de latir, se declaraba muerto una persona. Y recordemos los casos de hace muchísimos años, después de la Edad Media y demás, que se lo enterraba a las personas con una campana, o sea, una campana fuera de donde te enterraban, y un hilo hasta tu mano, porque había muchas personas que se despertaban en el ataúd y morían y encontraban rasgados los ataúdes adentro con los arañazos justo por eso. Y creo que desde ahí justo comienza este idea de los muertos vivientes de una persona, pero obviamente ya hablando científicamente te das cuenta que muchas veces entraban en un estado catatónico. Las personas obviamente no se les hacía autopsias ni nada y se las enterraba. Y te despertabas, creo que en uno de los peores lugares donde puedes encontrar una caja de nada aquí y oscuro y todo y no sabías qué pasaba. Entonces, creo que sería interesante este tipo de cosas que se los estudie más a profundidad en cuestiones científicas. Bueno, pero acuérdate que de lo que estamos hablando ahorita ya es un estudio científico. O sea, exacto. Este tema del brebaje que te dan con este brebaje obtenido del pez globo y esta pasta que te dan a ingerir es el proceso, entre comillas, científico que se sigue para dejar a una persona completamente zombificada. O sea, no es que te morías, entrabas a un estado, como decíamos en un momento, catatónico. Catatónico, exacto. Y luego utilizaban esta pasta y te convertían en un esclavo. Eso era lo que estaba sucediendo en Haití en esos años. Y ahí es cuando te pones a pensar y dices, oye, ¿qué tipo de zombies
no voy a decir qué tipo de zombies prefiero, obviamente, pero ¿qué tipo de zombies quisiera imaginar? Los del cine, que de una u otra forma puedo llegar a entender que no pueden ser reales, ¿verdad? O entender que sí existió en algún momento personas que eran enterradas vivas con tal de poder ser esclavizadas y vendidas como esclavos dentro de un propio país. O sea, no es cuando raro, muchas veces tú y yo hablamos y decimos el terror salta de la pantalla y salta de las hojas de literatura. Exacto. A la vida real. Imagínate, esta persona que hablábamos hace un momento, que él fue encontrado, Wade Davis, que era el nombre de este esclavo, que por no vender no querer vender la herencia que le habían dejado sus padres, su propio hermano le pide a un sacerdote vudú que zombice, ¿sí? Que convierta en zombie. Zombifique. Que zombifique a su hermano, y es casi después de 10 años que recién lo encuentran. Exacto. Entonces, es complicado. Pero yo creo que es justamente lo que estábamos conversando hace un momento. Esto del por qué nacen los zombies. Y hay que entender que los zombies nacen a partir de un tema religioso. O sea, el vudú haitiano, hay que recordar que es uno de los más conocidos por ser la religión emancipadora a la que recurrían los esclavos provenientes de África cuando eran maltratados por los colonialistas franceses. O sea, cuando sacaban a los esclavos de África y los metían en Haití y ellos eran totalmente maltratados, lo que los sostenía, lo que los avivaba, lo que les permitía continuar, era esta religión que los emancipaba, que les decía que los franceses, que estos colonialistas iban a tener que iban a tener que pagar lo que estaban haciendo. Y esta religión no era otra que el vudú. Entonces fue esta religión la que en todas sus prácticas inspiró la revolución en el país. En Haití ya es que 200 años. Y es gracias a esa revolución en la que Haití se convierte en la primera nación en abolir la esclavitud. Exacto. O sea, es justamente gracias al vudú, es gracias a estas creencias, es gracias a estas tradiciones, es gracias a esa religiosidad que justamente los esclavos deciden rebelarse, deciden generar revolución, y es ahí cuando todas estas leyendas y todas estas prácticas tienen ¿cómo podríamos llamarlo? Tienen un valor mucho más fuerte del que podríamos pensar. Sí. Y es justamente con esta persona que te digo, ¿no? Con Spencer St. John, quien en 1880 le da al mundo a conocer acerca de el canibalismo, el vudú y la exhumación de cadáveres que eran parte del día a día de esta religión. Sí, bueno, y recordemos para las personas que nos estén escuchando y demás, el vudú es una religión como tal, o sea, no es solo lo que nos han enseñado los libros o las películas de terror, que el vudú es el muñequito donde se clavan agujas para hacerle sentir dolor a otra persona. El vudú como tal es una religión completa que tiene un montón de cosas, y de hecho el Kiki y yo en algún momento vamos a hacer un video del vudú, de la religión vudú, para darle a conocer a las personas que aún no sepan o que no entiendan muy bien qué es el vudú. Lo mismo que hicimos con el video de la Wicca, que también hicimos. Aquí nos vamos a hacer un spam. Vayan a ver ese video también de Wicca. Es muy, muy divertido porque la Wicca es también una religión. Entonces, recordando esto que dice aquí, que las prácticas del vudú y demás han sido, creo que milenarias, ¿no? Si no estoy equivocado, creo que vienen desde hace muchísimos años. Entonces, hay que entender muy bien eso. Obviamente, sin contar todo este halo de magia, misticismo y demás que se le ha dado al vudú. Efectivamente, es que el tema del vudú es totalmente una cultura muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Hay que recordar que el mismo hecho de que es una religión que nace en África y que viene a América y que acá es adaptada y quizás hasta un poco
transformada en ciertas cosas, hace que esta religión tenga un enriquecimiento, diríamos así, de muchas culturas, de mucha información, y además genera todos estos levantamientos. Como tú dices, muchas personas hablan de vudú y automáticamente piensas en el muñequito clavado los pies, que el mío está por ahí. El que tenga mi muñeco, por favor, ya párele con el tema de la espalda, porque en serio que lo están... Se les fue el alfiler un poco más adentro de lo normal, así que sácale un chance, por favor. Y no es tan solo eso, y además tampoco es malo. O sea, exacto, entendiendo desde su filosofía cómo ellos conciben la vida, es completamente diferente, es otra cultura. Y ahí es justamente uno de los tantos, ¿cómo podemos decirlo? Uno de los tantos tapujos que tenemos, ¿no? Cuando desconocemos algo, automáticamente lo queremos tachar como algo malo. Y cuando vemos prácticas que para nosotros no son normales, ojo, que quede clarísimo eso de que para nosotros no son normales, automáticamente lo tachamos de malo, cuando quizás para esa otra persona sí lo sea. Exacto, es justo. El otro día una buena amiga me hizo un comentario que me hizo reír y pensar y me decía, date cuenta a qué nivel debe llegar el respeto, de que para mí, siendo vegetariana, verte a ti comer la cantidad de carne que comes es una falta de respeto para mí, pero criticarte sería una falta de respeto para ti. Y yo tengo que entender eso. Y nos reíamos por el comentario porque de hecho ya me estaba jalando las orejas, si te das cuenta, lee entre líneas, me quiso decir con eso. Pero tiene toda la razón, y ahí es a lo que vamos. Hay prácticas que pueden no ser normales para nosotros, bajo nuestra creencia, bajo lo que nosotros fuimos educados. Pero si hay prácticas cruzando las fronteras en Colombia, en Perú, hay prácticas completamente distintas que nos pueden parecer raras en un punto, pero no es que deberían ser malas, simplemente son diferentes. Exacto, es justo eso. O sea, recordemos, el mismo hecho de ser occidentales y estar en una cultura súper occidentalizada, hemos hecho que sea súper normal todo lo que se te cuenta de Occidente para acá, y a su vez todo lo que muchas veces la religión ha impuesto y ha sabido imponer. Y ahí sí creo que nos toca hablar justo lo que tú decías antes. Hablando de la religión católica de lleno, la religión católica en países como los nuestros, Ecuador, Colombia, Perú, países de Latinoamérica, hasta el día de hoy es la religión predominante en todo el mundo, y es muy, muy fuerte las costumbres y demás que se tiene, el ir a la iglesia, el rezar, el hacer todo este tipo de cosas. Y este tipo de cosas que son prácticas externas a la iglesia, el vudú y demás, se ha satanizado mucho a lo largo del tiempo por la propia iglesia católica. Se ha dicho de la Wicca, se ha dicho del vudú, se ha dicho de las prácticas orientales, se ha dicho de un montón de cosas que son prácticas que son para hablar con el demonio, que son prácticas para comunicarse con diablos, para comunicarse con seres de otro aspecto que en general deberían estar mal, y están mal para la concepción nuestra. Entonces es muy importante entender esto, tener siempre la mente abierta para entender que no todas las culturas son lo mismo. Por más de que nosotros estemos en la cultura más grande, digámoslo así, en la cultura más avanzada en muchos aspectos, hay culturas que no lo están y que no lo son, y no por eso están mal, simplemente es otra concepción de la vida. Recordemos, las personas que nos estén escuchando en Latinoamérica, todo el mundo sabe que dentro del Amazonas hay culturas aún de nuestros países autóctonos que viven completamente distinto a nosotros, o sea, ni siquiera remotamente cerca, y hay muchos de estas personas y de estos grupos que son no contactados que ni siquiera saben de la existencia nuestra, y ni siquiera les importa saber tampoco de nuestra existencia, y ellos tienen prácticas muy normales y muy tradicionales de sus clanes, de sus grupos y demás. Entonces hay que entender mucho eso, hay que respetar muchas veces esto y entender que no estamos solos aquí en el universo, hablando del mundo, no del universo, no estamos prácticamente solos, y no somos la única cultura, ni la mejor ni la más avanzada. Entonces creo que siempre hay que aprender de todo un poco. Y para quienes en este punto estén santiguándose o a punto de pagar esto y decir, Dios, de lo que están hablando este par de guaguas,
Me van a venir a votar. Solo quiero que ustedes sepan que una de las sacerdotisas más famosas de vudú, Marie Laveau, una mujer a la que personalmente admiro en todo el sentido de la palabra, ya lo saben que mi siguiente tatuaje va a ser su rostro. Es para mí algo impresionante, la he estudiado, la he leído, he buscado toda la información sobre ella y es realmente fascinante su forma de vida. La persona que salvó a Nueva Orleans de la peste únicamente fue ella, con la ayuda de nada más ni nada menos de uno de sus mejores amigos, que era un sacerdote católico. Ahora entenderán cuando uno tiene la capacidad de percibir simplemente diferencias y respeto y entender que a veces hablamos de lo mismo con simplemente palabras diferentes. Entonces, pero bueno, Marie Laveau, el vudú, Nueva Orleans, son temas que vamos a hablar en Dimensión y no vale seguir hablando porque me van a jalar la lengua y me voy a quedar sin ese programa. Así que nada, vamos a dejarle, sí, después ya se quejan, nos dicen, un podcast medio largo, después no tan largo, no, entonces no, sí. No vamos a hablar de ellos por el momento, pero solo quiero que sepan que existe este tipo de energías, existe este tipo de personas que han aprendido a través de todas estas evoluciones de las religiones y la cultura. Pero una vez acabada la esclavitud, una vez que se rebelaron, una vez que quemaron las plantaciones, porque fue impresionante, más o menos fue en un encuentro religioso en 1791, cuando los esclavos africanos y los criollos, ¿sí?, organizan una insurrección nocturna contra los dueños de las plantaciones, conocidas históricamente como Boris Camán, en Haití, ¿ya? Y tras esto le prenden fuego a los cultivos y envenenan todos los pozos de agua. Tras estos hechos, muchos han sido las historias que han recorrido el país sobre personas que deambulaban con los ojos completamente en blancos, sin pestañas y con la piel completamente pálida y arrugada como si fueran escamas de los peces. En estos momentos estuvo una escritora norteamericana en Haití que se llamaba Neale Hurston. Y ella escribe un libro que se llama Tell My Horse, díselo a mi caballo, me encanta el título del libro, no entiendo el por qué se los puso, pero me encanta el título. Tell My Horse, lo que presenció un día en 1938. Y ella dice, tuve la extraña oportunidad de ver y tocar un caso auténtico. Escuché los sonidos fracturados en su garganta. Si no hubiera experimentado todo esto bajo la luz del sol en el patio de un hospital, podría haberme ido de Haití interesada en el tema sin terminar de creerlo. Pero yo vi el caso de Felicia Felix Mentor, que venía con el aval de las principales autoridades. Sé que hay zombies en Haití, personas que han regresado de entre los muertos. Confiesa la autora sobre el caso de Felicia Felix Mentor, justamente, quien regresó a los muertos de manera pacífica y servil. Este es el segundo caso, que sería un poco más adelante, quizás podamos hablar un poquito de cada uno de los casos, pero este es el segundo caso más reconocido de este tema de vudú. Y es, como te decía, es justamente después de la revolución, cuando ya no hay esclavitud, pero el tema del zombie prevalece, el tema de que el vudú genere zombies prevalece, ya no como esclavos de un dueño de una plantación, sino como esclavos del propio sacerdote. Uno de los propósitos principales de los conjuros de vudú practicados en Haití consiste en devolver la vida a los cadáveres que actúan como esclavos presos del hechicero, o lo que se conoce como bokor, que es quien los gobierna. El muerto reconvertido en zombie no recuerda nada de su vida anterior y es un ser incapaz de replantearse su situación. Es una muerte social para convertirse en un objeto. Algunas de las características que los haitianos reconocen a estos seres casi mágicos es por su torpeza al andar, que bueno, eso lo han imitado muy bien en muchas películas y series, ya que cambian de manera imprevista su dirección abruptamente. Además, actúan de forma mecánica, por lo que el miedo de los ciudadanos de ser transformados en zombies tras su muerte es completamente real. O sea, hay casos en Haití de personas que dejan por escrito que no quieren ser zombificados de ninguna manera o que acuden a otro tipo de sacerdotes para evitar que esto suceda después de su muerte.
Toda esta revolución, toda esta información, 1980, 1880, 1970, toda esta maquinaria que hablaban de los zombies en esta pequeña isla, en todo esto hace que esto llame mucho la atención y este personaje salte a la gran pantalla. Los tenebrosos sucesos y los cuentos pasaron a la pantalla grande en los años 30, en forma de un folclore bajo títulos como White Zombies. Tenían que hacer zombies, no podían dejar un zombie normal, tenían que hacer los blancos. Basado en el libro de Seabrook titulado The Magic Island. O Walk It with a Zombie, en el que el zombie es bueno y es esclavo de desgracias del porvenir y los deseos de su amo. Hay una película reciente, no recuerdo cómo se llama también, que lo convierte en un tipo en zombie y el zombie lo único que quiere es regresar a la tumba y le pasa todas las desgracias posibles. Es una comedia de esta, creo que es tipo B, que lo vi alguna vez. Sin embargo, es del año 1968, uno de los años de mejor cosecha en el cine, para mi forma de ver, pues marca una nueva etapa de producción. Y ahí es cuando se da lo que hablábamos, La Noche de los Muertos Vivientes, de George A. Romero, que es el precursor de este género como tal. Y como lo conocemos literalmente hoy en día, Romero transforma a estas dóciles criaturas en hambrientos y peligrosos seres incontrolables. Su aspecto antes humano se distorsionó para convertirse en un desagradable errante de piel putrefacta, alarmante hedor y sangriento por comer vidas y sobre todo cerebros. Cerebros. Ahora, muchos son los amantes de los cómics, los videojuegos, como decías Cristian hace un momento, y los filmes de terror, donde los zombies son los monstruos que nada tienen que ver con el pequeño Frankenstein. Frankenstein ya quedó literalmente en el olvido. Sí. Y es que de repente llegamos a tal punto de fascinación que toda esta comunidad de amantes de los zombies llegan a declarar una fecha en particular, el 4 de febrero, a que no sabes cómo se llama. Es el día del orgullo zombie. Así como hay días de orgullo para todo, el 4 de febrero los amantes de esto festejan el día del orgullo zombie. Es el 4 de febrero. Y así son como los zombies han salido y ahora son parte de una cultura completamente normal. Sí. Sí, la verdad es que los zombies han tenido esto, justo lo que estábamos diciendo antes, de estas variaciones en general, de todo, y uno ve los zombies ahora, como se lo representa, creo que ya está dentro del folclore mundial, hablar de zombies, hablar de este tipo de cosas que pueden pasar o no pueden pasar, pero recordemos que ya poniéndonos un poco más serios en el plano ya un poco más científico y demás, recordemos que existe el síndrome de Cotard, o el síndrome de delirio de Cotard, que es también el delirio de negación o el delirio nihilista, que literalmente las personas que lo padecen, ellos piensan que están en estado de putrefacción, piensan que sus órganos están siendo, todos los días se están dañando y están pudriéndose, y bueno, esta es la hipocondría extrema, que se lo llaman y demás, y muchas personas que padecen de este síndrome, ellos dicen que se sienten como zombies, dicen que ellos son zombies, que ellos tienen este delirio de estar dañados por dentro y tienen una vida muy monótona y demás. Obviamente es una enfermedad extrema mental y demás, que hay que ver, porque esto se los tiene como los casos de síndrome de zombies de la vida real, que son casos médicos de enfermos mentales. Claro, recuerdo también que hay una enfermedad psicológica por la cual, hay dos que te pueden llegar a pensar en algo un poco más raro y un poco más drástico. Está esta en la que crees que estás muerto, literalmente te levantas un día pensando que estás muerto, y te mentalizas que estás muerto y que no sabes qué pasa. Ese es justo el síndrome de Cotard. O sea, tú puedes creer que estás muerto. Y ahí está otra en la que un brazo, una pierna, un pie tuyo, crees que no te pertenecen, que son de otra persona.
Sí, ajá. Y llegas a tal punto de poder arrancártelos o cortártelos sin necesidad, porque sientes que no es parte de tu cuerpo. Exactamente. Que volviendo al zombie más famoso, porque hay que reconocerlo, el zombie más famoso es Frankenstein, eres construido por parte de piezas de otros cuerpos. ¿Qué tan zombie es Frankenstein? Podríamos es un muerto vuelto a la vida. Pero es un muerto vuelto a la vida porque son partes de personas. Ahí podríamos entrar en una discusión un tanto geek. Porque es un muerto vuelto a la vida. Sí, pero un muerto viviente, un zombie es, si yo me muero y yo vuelvo con mi propio cuerpo, soy yo en muerto viviente, ¿verdad? Pero Frankenstein es un muerto vuelto a la vida, pero es una recopilación de partes de personas. Ok. Vueltas a la vida. Hay un... Te voy a hacer una pregunta. Y por favor, a los dimensionados que nos estén escuchando, déjennos en sus comentarios, mándennos por Instagram, escríbanos en nuestras redes sociales. Les tenemos una sorpresa próximamente, ya tenemos WhatsApp, entonces ya vamos a crear un grupo de dimensionados para compartirles más cosas, cuentos cortos de terror y demás. Y Discord también, Discord y WhatsApp vamos a hacer. Ajá, déjenos sus comentarios para saber exactamente qué opinan. ¿Frankenstein es un zombie? ¿Son Team Quique o Team Cristian? ¿Los que tenemos razón o los que no? A ver, no sé. Yo tengo una pregunta. ¿Ya? A ver. Conocemos a una persona que tiene un accidente. En este accidente se le compromete un riñón y un pulmón. Y tiene un daño cardíaco. Okay. ¿Ya? Entra al hospital, encuentran donadores y le cambian el pulmón, el riñón y le instalan un dispositivo en el corazón. Luego esta persona se muere y lo reviven como zombie. ¿Eso no es un zombie? Sí es un zombie. Ya, Frankenstein es un zombie. No, es porque... un de una persona a la que revivieron poniéndole piezas de otras. No, porque Frankenstein... No, yo no te digo que no pueda ser un zombie. Yo creo que es un tipo de... O sea, si es que entramos a tipología y entramos a hacer tipos de zombies, yo lo pondría en otro tipo. Porque si bien, sí, en verdad, es un muerto regresado a la vida, pero es una unión de diferentes partes de personas. O sea, la cabeza... El cerebro no tiene nada que ver con el brazo, con la pierna, con el tronco. Entonces, Recuerda que a Frankenstein le robaron una mano. En el libro dice, se robaron una mano, un cerebro y un corazón. El resto es un cuerpo de un tipo que había fallecido. En el libro, yo te entiendo, en el libro de Frankenstein está tal cual, pero me refiero a esta concepción del Frankenstein que tenemos, que está cosida la cabeza, que está cosido un brazo, ¿me entiendes? Es distinto esa concepción. A ese Frankenstein me estoy yendo. Porque si es que hablamos de eso y tenemos a Frankenstein, a la novia de Frankenstein, serían... La novia de Frankenstein sí es una zombie total. Porque ella se muere y la reviven sin toparle nada más que hacerle las operaciones de los tornillos. Ya, justo a eso iba. La novia de Frankenstein y Frankenstein son distintos en ese sentido. Entonces, si la novia es un zombie total, como lo acabas de decir, Frankenstein debería ser una especie de zombie u otra cosa más. Tendremos que llamar a Mary Kay James. Podemos llamar a la autora de Frankenstein para que nos saque si ella pensó en zombies cuando pensó en eso. Pero es buena la pregunta, dimensionados. Ayúdenos a salir de esta duda. ¿Frankenstein es considerado zombie o es considerado un tipo de zombie? U otra cosa más. O es un monstruo como todo el mundo. O es un monstruo de partes, no sé, yo qué sé, alguna cosa. Y es que sí, como tú decías, o sea, el hecho de saltar, de que esto se vuelva una cultura, de que empiezan a aparecer estos tipos de zombies o este tipo de fascinación por este tipo de criaturas. También tenemos que recordar que hace un momento hablábamos de que existen en la vida real. Tú acabas de nombrar estas personas que no, o sea, hablábamos de los casos psicológicos de estas personas que creen que están muertos. Yo te nombraba estas personas que creen que sus piezas son de otras personas y no son propias, pero ahí no termina todo. Y la parte que es complicado cuando hablamos de zombies es que hay que tomar en cuenta que
esto de que los zombies sean solamente una idea del cine o de la cultura haitiana o de las novelas de terror puede cambiar antes de lo que creemos. Y no es que nos referimos a que van a dejar de tener éxito. Yo creo que ahora hay más fans que antes con todas las películas y las series de zombies que han salido. Más bien nos referimos a que los zombies pueden realmente hacerse reales. Y es que según un comunicado del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, hay una nueva y extraña enfermedad atacando a los ciervos del país y de Canadá. Ya se la conoce como la Zombie Deer Disease, o enfermedad de los ciervos zombies, y afecta sobre todo al cerebro. Esta enfermedad ataca directamente al cerebro y a la médula espinal de los animales. Los ciervos se vuelven agresivos y se les ponen los ojos blancos. Son incapaces de moverse con normalidad y tienen la cabeza caída. Todo esto mientras se consumen por la pérdida de apetito hasta que finalmente mueren. Hasta ahora, esta enfermedad no era peligrosa para los seres humanos. De hecho, se conocen casos en animales desde los años 60. Pero ahora los expertos han hecho sonar la alarma porque parece ser que si se llega a comer carne contaminada, podríamos vernos afectados. Así que la próxima vez que alguien les ofrezca estofado de ciervo, pregunten de dónde viene esa carne. Cocínenlo bien. Y podríamos llegar a compartir los mismos síntomas que los ciervos. De momento, no hay casos de humanos afectados, pero desde el Centro de Control de Enfermedades alertan de esta posibilidad y piden a aquellos que coman carne de venado que la eliminen de su dieta hasta que se tenga todo bajo control. Seguramente, y si todos seguimos los consejos de los expertos, no tendríamos que preocuparnos por el análisis zombie. Exacto. Pero, es que claro, si es que seguimos esos consejos, si es que dejamos de lado la dieta, si es que empezamos a cuidarnos, no tendríamos ni por qué pensar en un apocalipsis zombie, ni pensar cuál sería el mejor lugar para esconderse, o hacer un maratón de Walking Dead para apuntar los tips de supervivencia. Pero yo hago una pregunta en este punto. ¿Qué caso les hicimos para evitar que el COVID se vuelva pandemia? ¿Acaso los seres humanos tuvieron la precaución para evitar que esta enfermedad recorra el mundo y detenga el mundo por 40 días? Entonces, ahí está la respuesta de qué tan factible o no es que un apocalipsis zombie llegue. Si llegara a darse este tipo de bacteria, de hecho, recorrería el planeta la misma cantidad. El otro día justamente conversamos y decíamos, ok, si no era el COVID y era un ataque zombie, ya todo el planeta lo fuera. No hubiéramos podido controlarlo de ninguna manera. Y aquí vienen algunas de las películas más famosas, ¿no? ¿Recuerdas a 28 Days Later? Guerra Mundial Z, está esta nueva estación, esta que es nipona, estación a Luján, sí creo que es. Sí. Ajá, sí. Es buenísima, muy buena y ahora está por salir la segunda parte. Ya me voy a ver. Buenísima, recomendada totalmente. Es justo lo que el Kike está diciendo, esta enfermedad, ¿qué hace el ser humano para destinar fondos? Y esto vamos a romper una lanza aquí por la ciencia, maldita sea. Vamos a romper aquí una lanza porque muchos gobiernos se les dijo desde hace mucho: señores, hay que investigar porque se nos viene una pandemia. No hicieron caso y miren en las que estamos. Justo lo que dice el Kike de los ciervos, de enfermedad de desgaste crónico, que se llama en español. ¿Quién sabe si en algún punto puede pasarse? Porque sabemos que es una encefalopatía espongiforme que pasa y es transmisible, es totalmente transmisible entre estos ciervos y demás. Y se han hecho incluso ya estudios con monos, con ardillas, ratones y demás. Entonces, ¿quién sabe que en algún punto la enfermedad... A ver, el ciclo de la vida es ese, o sea, no pensemos que por ser humanos somos inmunes a nada. Hay millones de especies que están evolucionando a la par que nosotros y hay millones de bacterias, virus y demás que están evolucionando a la par de nosotros. Y los virus y bacterias se hacen cada vez más fuertes por el mismo hecho de que necesitan ser más fuertes, como nosotros en algún punto evolucionamos y perdimos la cola, yo qué sé, tenemos más fuerza prensil en las manos y demás. Y hay millones de rasgos evolutivos que el ser humano ha ido cambiando con el paso de los años. Incluso hay científicos que dicen que de aquí en
miles de años el ser humano tendrá los ojos más grandes, no tendremos pelo en ningún lado. O sea, hay millones de bueno, hay algunos que ya empezaron evolutivos. por eso. Hay algunos que ya han empezado por todo, pero... Ahora conozco unos cuantos que están evolucionando. Okay. Son evolucionados. Se les decía calvicie, ahora se les dice evolución al asunto. Entonces, de hecho, tú puedes ver eso. Entonces, quién sabe que este tipo de virus, bacterias y demás mute y encuentre un hospedante. Una forma. Mejor mira esto. parejos. O sea, mira, se me cayó la manzana zombie. Mira esta misma enfermedad de COVID. Actualmente se dice que se conocen 50 cepas solo en nuestro país. Esta enfermedad está mutando. Obvio, entonces no sería raro que ninguno de estos virus pueda llegar a mutar y afectar directamente al ser humano. De todas formas, como les habíamos dicho al comienzo de este programa, existen casos reales, casos que han sido documentados como zombies reales. Vamos a contarles un poquito de estos casos para que conozcan de quiénes han sido aquellas personas que han dado su testimonio de haber sido o de que conocieron en algún momento a alguien zombificado. El más conocido de todos, el caso más conocido que ya les mencionamos hace un momento, es Clavirius Narcís. Este era un hombre que trató de vender una propiedad que compartía con su familia. Según las costumbres ancestrales de la población haitiana, no tenía derecho a venderla, ya que dejaría sin trabajo a muchas personas, y por ello fue juzgado y condenado a la zombificación. Tras ser desenterrado por un bokor, que ya les dije, un bokor es el sacerdote vudú, ¿verdad? Fue forzado a trabajar en una plantación como un autómata, casi como un esclavo, bajo un régimen especial de comidas y duras condiciones. Así lo cuenta él. Fallecí el 3 de mayo de 1962 y estuve más de 2 días sepultado. Después vinieron a buscarme, me levanté y salí de la tumba contestando a los que me llamaban. El proceso de zombificación se realiza, como ya les dijimos, utilizando unos polvos obtenidos del pez globo y mezclados con hierbas que generan efectos anestésicos muy potentes. Junto a esto se generan varios rituales y el brebaje provoca que la persona sea inducida a un estado cataléptico. Es sepultada y desenterrada por el bokor que lo zombifica y condena a trabajar. El otro caso es el caso de Francine Ilius y a la que se le llamaba la muerta viviente. Francine Ilius fue una mujer sometida a zombificación que no llegó a recuperarse nunca. El anterior se recuperó, lo encontraron y como que después de un tiempo volvió. Ella no. Según cuentan, era una mujer de carácter violento y a pesar de su juventud tenía una hija. Su madre, desesperada, recurrió a un sacerdote vudú para que la pacificara y el bokor se encaprichó de ella. Aquí en este punto hay muchas versiones acerca de lo que ocurrió. Se cree que el bokor la zombificó y la convirtió en su esclava sexual. Tuvo hijos con él, pero todos nacieron muertos. Y al cabo del tiempo, una misionera se hizo cargo de ella. Parecía un muerto viviente, era como un esqueleto, con la piel estirada sobre los huesos, los ojos cerrados, la cabeza colgando y las piernas en la misma posición que en el ataúd. Tal y como lo ha confirmado Vicente Romero, habitualmente las víctimas pierden la capacidad de expresarse y la memoria. Además, obedecen ciegamente a su bokor y sienten un profundo desinterés hacia todo lo que les rodea. Estas personas llegan incluso a no reconocer a su propia familia. Otro de los casos fue Rosemary, la niña zombie que nunca se recuperó. El caso de Rosemary también es realmente impactante. Rosemary era una niña que con tan solo 14 años fue zombificada y murió en brazos de su madre. Sin embargo, a los pocos meses, reapareció llamando a la puerta del domicilio familiar. ¿Qué te parece? Muere tu hija en tus brazos, la entierras y a los pocos meses aparece golpeando la puerta. Años después, se descubrió que aquella pequeña niña terminó cambiándose el nombre y la familia se mudó de casa. Aún así, se logró concretar una visita en la que se comprobó que Rosemary no había llegado a recuperarse. A sus 39 años, vivía encerrada en una habitación sin ventanas.
formada por bloques de hormigón y compartimientos tenía comportamientos puramente animales. Estos son los 3 casos más conocidos sobre esto. O sea, tenemos en lo que llamaríamos zombies, si llamamos a zombies a un cuerpo sin voluntad, tenemos 3 casos registrados históricamente y de los cuales podemos quizás hasta llegar a aprender muchísimo. Sí, es justo eso, justo lo que comentas es raro, es una ficción muchas veces y demás. Obviamente la palabra zombie, como lo dijimos aquí, viene de estos lenguajes, ha evolucionado con esto. Obviamente el cine ha tomado y ha hecho interpretaciones cada uno a su modo, pero es importante siempre ver las cosas que están fuera de muchas veces de toda esta magia del cine y demás, y ver los casos reales que se han tenido no solo de los zombies, sino en general. Con esto, justo lo que tú dices, recordemos que ahora está de moda, lamentablemente en muchos países, esto de la droga cocodril, la droga cocodrilo que se le llama muy comúnmente, que es este tipo de droga que muchas personas ingieren, y es una droga extremadamente dañina para el cuerpo y literalmente te deja en un estado zombificado, sin razonar, sin nada. Y hay muchos videos incluso yo no sé si tú has visto este video, seguro lo has visto, en Brasil de un chico que estaba con esta droga y se comienza a pegar contra un bus la cabeza. Contra un bus. Ajá, y son zombies, es que son zombies literalmente. Tú ves una persona que está con esta droga y es un zombie completo. Muy aparte de que esta droga también te come tejido, piel y demás, hueso y demás, y te deja huecos en todos lados, te vas literalmente pudriendo por partes cuando consumes esta droga. Entonces hay que ver muchas cosas de todo, en general. Puedes llamarlos a estas personas incluso la droga, y de hecho se la conoce creo que como la droga zombie, si no estoy mal. Se le llama la droga zombie a esta droga y por el comportamiento y todas las reacciones que genera en las personas. No es mucho tiempo que se puso de moda justamente este tipo de videos y mucha gente empezó a compartirlos en YouTube y se encontraban con este tipo de personas en la calle. Y yo creo que es por eso que, aunque parezca irónico, algunas personas se han dado el trabajo de clasificar los tipos de zombies con las que nosotros nos podíamos topar si es que llegara a darse el caso. ¿Cómo los han clasificado? Tomando zombies de las series y películas más famosas y pensando cómo podrían llegar a ser. Como yo te decía, en Zombieland, quienes han visto Zombieland 2, a mí personalmente me gustan muchísimo esas 2 películas, ya verán que ahí ya los clasifican, pero la clasificación que les vamos a compartir hoy es muy sencilla. Dice, tenemos por un lado los zombies lentos. Son los clásicos que conocemos de las primeras películas de zombies. Aparentemente son los menos peligrosos, ya que no corren, pero en realidad no es así. Pueden agobiarnos y los seres humanos tenemos la desventaja de que nos cansamos, ellos no. Son esos zombies que van los de cerebro. Ajá, y van, y tú sales corriendo y siguen, ellos no se cansan. Entonces, en esta parte podríamos decir que nosotros lo que estaríamos en este punto es un refugio para descansar, y es ahí el problema. Es justo el momento donde buscamos un refugio donde efectivamente podrían tenerse los problemas, ya que los zombies no se cansan. Van lentos, pero seguros. Su único objetivo es comerte y obviamente ellos tienen mucho más tiempo que tú. Los otros zombies, tenemos los zombies que corren. Provienen de las versiones más modernas de las películas, aunque creemos que solamente debe pasar en los zombies frescos, es decir, recién acaba de convertirse en zombie, tiene esa posibilidad. El zombie al que no le ha empezado el rigor mortis y que aún tiene la capacidad de correr. La peligrosidad de este zombie radica en la velocidad de propagación. Cuando el tipo de infección es de zombies que corren, se infecta mucha más gente en menos tiempo, lo que complica la cosa a los que pretendemos sobrevivir. Y a su vez, estas categorías se dividen en 2 subcategorías: los zombies a los que puedes matar y los zombies a los que no puedes matar. No se puede matar a todos los zombies,
ya que a nosotros nos han enseñado que un zombie se muere con un disparo en la cabeza. Eso nos han enseñado, cortado en la cabeza. Eso nos han enseñado en todas las películas. Resident Evil. Pero hay documentos gráficos, si así lo queremos llamar, al Día de los Muertos de George Romero, en el que los zombies hay que quemarlos, porque cada parte de su cuerpo tiene vida propia. Entonces lo matas y va el brazo, no sé, hay una imagen famosísima de un brazo moviéndose solito encima de un parque, no sé si lo has visto. Sí, sí. Obvio. Ya que este es el típico zombie que si le cortas la mano sigue, le cortas el brazo, sigue el brazo, le cortas la pierna salta. O sea, hay zombies a los que tienes que amar o no hay otra forma. Y por otro lado, obviamente, tenemos a los zombies que simplemente les pegas un tiro en la cabeza. Y es obviamente más asequible el momento de sobrevivir. Y por último, y no menos importante, hay que diferenciar entre infectados, personas con algún virus desconocido, de los zombies, sobre todo los que corren, ya que debido a películas como Soy Leyenda o 28 días después, la gente confunde muy a menudo a la figura de un no muerto resucitado o zombie con la figura de un monstruo o un ser infectado con un virus agresivo. O sea, hay en este punto dos tipos de zombies. Los que van a salir de los cementerios con el cuerpo ya completamente desgastado, o los que, como hemos hablado durante este programa, pueden infectarse con un virus que los transforme en un tipo de ser completamente agresivo y con unas características de zombie. Pero de todo, cualquiera de estos que sea, pues tendremos que aprender a tomar los casos. Si ya ahora nos dicen que debemos aprender a vivir con la nueva normalidad del COVID, posiblemente en un futuro tendremos que aprender a vivir con la nueva normalidad de los zombies. Por favor, si vas a salir a comprar pan, hazlo uno por familia. Lleva tu arma. Lleva tu arma. No salgas de tu casa sin tu escopeta. O cosas por el estilo. No sé si a ustedes les ha pasado, les voy a contar algo muy particular. Yo sí tengo esa concepción y creo que he visto tantas películas de zombies, que cuando yo voy manejando por una vía de Quito y de repente me doy cuenta que soy el único que está yendo y veo mucha gente venir, pienso que debo darme la vuelta porque adelante está viniendo una horda de zombies y soy el único idiota que está yendo para allá. Sí, lo siento, tengo una mente bastante imaginativa para esas cosas, pero sí me ha pasado. Me pasó recientemente la 10 de agosto. Para quienes no conozcan Quito, la 10 de agosto es una vía de las principales de la ciudad, es muy ancha, tiene 2, 4, 6, 8 carriles. Yo iba por la mitad y de repente de norte a sur iba solo yo. Y de sur a norte había fila de autos y me empecé a preguntar, ¿me querrán avisar algo? Me fijaba en las luces, veía la cara de las personas a ver si había alguien que me decía no vayas. Dije, bueno, vamos a ver. Bueno, por lo menos no le pasaba nada al Kiki, no se encontraba con un zombie. Hasta ahora no. Hasta ahora. Pero vamos a ver qué pasa en un futuro. Cuando ya reabran todo, nuestra ciudad, Dimensión 593 se ha comprometido en visitar los lugares más embrujados de la ciudad, así que ahí estaremos demostrándoles. Cristian estará por un lado diciéndoles que no hay nada y yo estaré por el otro muerto del miedo detrás de él que cree que no hay nada. Él irá primero, yo iré detrás, él demostrándome que no hay nada y yo muriéndome del miedo por las cosas que podemos encontrar en una ciudad que tiene tantos años como la nuestra. Pero prometemos estar. Es más, te cuento que tenemos y les cuento a todos los mencionados que tenemos un buen amigo que es el director de la carrera de turismo de una universidad muy importante aquí en el Ecuador, con el que quedamos en tenerlo como invitado aquí en Dimensión, quien nos va a hablar de los lugares más embrujados de Quito. Y cuáles, según justamente los guías de turistas, saben que deben tener ciertas precauciones. No lo hemos podido agendar, pero está pendiente esa entrevista y con él vamos a hablar de eso y vamos a ver que Quito tampoco es que es tan santa capital como muchos pueden creer. Que no hay nada, hombre. Bueno, ya dijimos, se acaba este encierro y lo vamos a demostrar si hay o no hay. En la primera visita estaremos con los mencionados y les contaremos hubo o no hubo.
Si tú conoces de un lugar que sea aquí en Quito, que tenga esa fama de embrujado, si has oído de una leyenda, si conoces que en alguna casa hay un fantasma, déjanos tus comentarios, escríbenos aquí y trataremos de ponernos en contacto contigo justamente para en algún punto visitarlos y encontrar estos dos. Eso es lo divertido. La mayoría de lugares que van en búsqueda van los creyentes. En este caso, nosotros somos el yin y el yang. Tienes al que no cree y al que sí cree. Él irá a decir que son el viento, yo iré a decir que son las almas perdidas del purgatorio. Algo encontraremos en esos lugares. Y esto es lo que teníamos que contarles de zombies. Me parece, como tú dices, un tema súper interesante. Y más que interesante, me parece que es tenaz porque es uno de los miedos fundamentales de la humanidad. Todo el mundo teme que eso se llegue a dar. Sí, sí, en verdad que sí, es un tema interesante desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista, si te lo quieres imaginar, hollywoodense y tipo Walking Dead, que vamos a estar en esta civilización, que el mundo se va a ir al garote y vamos a tener que estar en mini ciudades protegiéndonos unos a otros, o desde un punto de vista también, justo como lo vimos, cultural, de tradición y de antropológico. Exacto. En un punto de vista antropológico, con todo esto que tiene que ver con uno de los temas que más vamos a topar, que es el vudú, ¿no? O sea, es un tema religioso, cultural, hollywoodense, pero vuelvo y repito, creo que muchos de quienes nos están oyendo levantan la mano al decir, bueno, yo sí he pensado en algún momento qué haría en caso de que esto suceda. Exactamente. Pero yo era feliz porque decía, bueno, mi casa tiene muros altos, hasta que vi Guerra Mundial Z y dije, ya me jodí. Hasta que viste que no le da silencio, porque creo que esos son los que se mueven por sonido, ¿no? Los creo de Guerra Mundial Z creo que sí. No, pero hay una parte, hay una escena donde están metidos en una ciudad amurallada altísima y los zombies empiezan a subirse uno encima de otro. Pero es y por el empiezan sonido. A caerse por el otro lado. Ajá. Pero le llama la atención el sonido, ajá. Y dije, ya, no, ya. Y yo que creía que los muros de mi casa eran altos, nada. Sea como sea, si no puedes con el problema, únetele, así que quién sabe, y tienes una vida un poco más divertida de zombie para ti, el que nos está escuchando y que está aburrido en su casa. Dependiendo, ¿tú qué querías, Dimensionado? Cuéntanos. ¿Serías zombie? ¿Dirías, bueno, si todos los zombies están, yo también quiero ser zombie? ¿O definitivamente tratarías de protegerte? Y una pregunta que me gusta hacer muchas veces, y no es por ser mala gente, pero quiero que pienses hoy en la noche mientras vas a descansar. Si toda tu familia se vuelve zombie, ¿a cuál de ellos matarías primero? Justo estaba pensando, ¿a cuál de ellos le pegarías un tiro primero? O le pegarías un tiro primero, si es que, yo qué sé, si tus papás se vuelven zombies, ¿le pegarías un tiro en la cabeza a tus papás? Sí, bueno, pero teniendo en cuenta que los tienes que sacrificar, ¿a cuál harías primero? Es algo que sí te puede dejar pensando en muchas cosas. Y no es porque querramos decir absolutamente nada malo, pero piénsalo. Hoy, cuando ya digas es hora de dormir y no tengo nada importante en mi cabeza, recuerda esta pregunta que dejamos de Dimensión 593. Si tu familia se convierte en zombie, ¿a quién le disparas primero? Nos cuentas aquí en la caja de los comentarios. Me disparo yo primero. No, porque tú no estás zombificado. ¿Qué? ¿Te matarías? ¿Te suicidarías, Chris? Si algo así pasara. No. ¿Para qué? No, para nada. La lucharía. De hecho, creo que soy de esas personas que diría como que no, aquí vamos a matar zombies. Me armaría tipo Walking Dead así. El Christian primero bajaría a verificar si científicamente los zombies están comprobados. Una vez comprobado que sí existen. Una vez comprobado me armaría y intentaría sobrevivir. No, pero sí intentaría sobrevivir. Creo que creo que el sistema de supervivencia es de todo el mundo, creo que primaría, ¿no? No creo que nadie diga, no, bueno, me voy a dejar morir. No, y vamos a ver si los dejamos en las redes sociales. Bueno, les contamos que ahorita con la página de Instagram tenemos un pequeño problema, por eso verán que no estamos publicando mucho. Ya suponemos que se arregla la próxima semana y volvemos a nuestro habitual tema de publicaciones. Pero les vamos a dejar, ¿sabías tú que hay un grupo, que normalmente en Estados Unidos siempre aparecen este grupo de personas un poco disparatadas, que su afición es crear autos? Bueno, no sé qué tan disparatadas estén, porque las cosas que crean son espectaculares, a quienes nos gustan los autos. Crear autos para sobrevivir en un apocalipsis zombie. Sí, y la idea es mostrar tu auto perfectamente hecho para que lo puedas sobrevivir. El otro día vi, hay unas camionetas, mostraban una Dodge
preparada con los LED, donde guardar las armas. No. Qué divertido, sí, hay cosas, sí he visto lo que tú me dices, pero bueno, creo que igual, ¿qué harían? O sea, ¿qué es lo primero que harías tú? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos la tienen fácil, venden armas de todos lados, y en Estados Unidos, Exacto, si es que el día de mañana... Es una buena pregunta. Ajá, porque si tú el día de mañana estás en Estados Unidos y hay un apocalipsis zombie y todo el mundo comienza a saquear tiendas, tú te puedes ir a cualquier tienda y puedes conseguir un arma. Vas arma. Al centro comercial y dices, a ver, por favor, una música. Y hay muchas personas que tienen armas en su casa, pero hablando de países, por ejemplo, hablando del Ecuador, aquí no está permitido la aportación de armas. Yo aquí conozco 2 lugares de compra de armas y entrar a la tienda es un trauma. Yo tengo una espada, eso sí tengo, pero creo que no. Yo también, pero es de Jedi y no creo que me sirva en ese punto. Yo sí tengo una espada, entonces yo creo que me podría por lo menos defender. Bueno, cuchillos, lo típico, ¿no? Pero creo que las armas de fuego van a ser... Yo creo que tocaría buscar a alguien muerto que porte espada. O sea, yo creo que yo no me armaría. Te soy sincero, yo no soy muy adepto a las armas, no me gustan, nunca he tenido. Ya te digo, la mejor arma que tengo aquí es mi espada Jedi. No tengo nada más, no soy... Ni siquiera las navajas me llamaron la atención. Yo creo que empezaría a tratar de entender cómo sobrevivir. Es decir, buscaría primero un lugar que no sea asequible para ellos. Luego buscaría comida. Luego buscaría fuente de agua. Y luego pensaría en cómo armarme para protegerme. No, pero salir así, revés. Convertirme en un cazador de zombies, en un Blade. No. Debería ser al revés. Necesitas armas para buscar todo lo que dices. ¿Por qué? Porque es obvio, si estás en un apocalipsis zombie... Por donde yo vivo, sí hay zombies. Los veré después de una semana, porque no pasa ni... Hasta hay que prenderle luces LED a Santa Claus cuando es Navidad para que sepa que aquí hay alguien. No sé. Entonces, no, yo primero me armaría. Viviendo donde estoy, yo creo que me podría mover fácil, porque no hay mucha gente. Yo me armaría primero por dos cosas. Por los zombies. No, pero muy aparte de eso, yo me armaría por 2 cosas simples. Yo me armaría primero por los zombies y segundo por la gente. O sea, ¿sabes cuántos locos van a ver que te intenten matar por comida? Primero por los zombies y segundo por los que van a venir a saquear la comida como vos. Exactamente, o sea, y estás en una posición de o él come o yo como, y creo que eso sería muy interesante. Sería muy, muy interesante ver qué haría cada uno en un apocalipsis zombie. ¿Ustedes qué harían? Sí. ¿Serían del bando Quique o serían de mi bando? Yo sí me armaría hasta los dientes, buscaría un grupo y intentaríamos sobrevivir a todo costo. Yo así como buscarme un grupo, yo creo que sería más Will Smith. Me buscaría un lugar en paz donde pueda refugiarme yo y mi perro. Hasta que aparezca una chica a los... Ajá, y ojalá que sea así, tipo, soy leyenda y los zombies salgan a partir de las 6 de la tarde, porque es ahora yo puedo volver a mi casa. Es verdad, cierto que a ver DVDs, y ya. Es verdad. Me cerraría, me guardaría y a jugar golf encima del puente de San Francisco. Yo creo que empezaría, o sea, yo creo que si ya llegaría a armarme y demás, si alguna vez mi imaginación ha jugado con eso, que sí lo ha hecho, yo creo que empezaría a viajar. A moverme, no me quedaría aquí, no sería de los que me voy a guardar en mi casa, sino que efectivamente buscaría comida, buscaría un transporte y empezaría a viajar, como tú dices, quizás buscando a otra gente, ¿no? Yo creo que empezaría a viajar buscando capaz en algún lugar donde, si no llegó el COVID a muchas poblaciones de nuestro país, capaz que no llegan los zombies. ¿Quién sabe? Puede ser que sí. Hay uno que otro pueblo de nuestra costa ecuatoriana que entrar nomás te dicen, ¿cómo llego? Verá, usted va por la carretera, mira para la izquierda donde está el letrero rojo y te va para adentro. Allá no llega ni el COVID. Es verdad, puede ser que sí, es verdad, tienes un buen punto ahí. Entonces, pues sí, no sé, hay muchas, pero es una buena pregunta, por favor. Escríbanos, cuéntenos, ¿qué harían ustedes en caso de darse un apocalipsis zombie? ¿Frankenstein es o no es un zombie? Ya, escribe, ahorita que estás viendo el video, date 5 segundos y porque no estoy diciendo nada importante, es más, voy a seguir hablando de este mismo tema hasta que tú escribas tu comentario y nos des respuesta de ¿Frankenstein es o no es un zombie? ¿Y qué harías tú en caso de una invasión zombie? ¿Lo haces como Cristian? ¿Te armas hasta los dientes y sales a luchar? ¿O lo haces como lo pienso hacer yo? Buscar primero cómo sobrevivir, comida, lugar y luego una arma por ya simplemente defensa propia. Tú decides, danos tu voto, escríbenos aquí o mándanos mensajes a través de nuestras redes sociales que como siempre
estamos contentos y felices de responderles y estar conectados con ustedes. Los dimensionados cada vez van creciendo más. Ya vamos cerca de los 200, creo. Estábamos ya cerca de los 150 en YouTube. Sí, algo así, ajá. Y yo creo que podemos seguir creciendo mucho más. Y en Instagram les agradecemos a todos aquellos que nos están siguiendo. Estamos creciendo bastante bien y eso nos alienta a seguir averiguando sobre este tipo de temas que semana a semana vamos tratando con ustedes. Así que, señores, en ustedes quedan las decisiones. ¿Qué harían en épocas de apocalipsis zombie? ¿Les gustan los zombies? ¿Quieren saber más de esto? ¿Y alguna pregunta que quieras hacernos? Lo mismo, déjanos tus comentarios o escríbenos por internet y trataremos de resolverlos. Chris, antes de que se me convierta en un muerto viviente por todas estas semanas de festejo y borrachera y farra total por tu cumpleaños, Ahora estoy. Como siempre, gracias. Gracias por este día y este programa. No te preocupes, de igual, muchas gracias, Kiki. Ya sabes, estamos aquí siempre dimensionados. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Muchísimas gracias por haber estado aquí, aguantarnos un día más, escuchar nuestras tonterías un día más. Pero ya saben que esto es Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Esperamos tenerles igual la próxima semana. Ya saben que siempre votamos capítulo martes y viernes, siempre son nuestros días de votar capítulo. Y igual vamos a ir poniendo el día miércoles o jueves algunos capitulitos cortos por ahí para que ustedes los puedan escuchar. Entonces, escuchar y ver. Entonces, ya saben, esto es Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Gracias por haber estado aquí nuevamente. Personalmente me pueden encontrar en redes como @CristianR3006. En Instagram me pueden seguir. Aquí que como. Bueno, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Quique Duque, ustedes ya lo saben. Y no nos despedimos sin antes agradecer a nuestros auspiciantes. Pues siempre estamos aquí gracias a ellos. Tenemos a Geek & Funk, un universo para coleccionistas y geeks, donde podrás encontrar todas las cosas que requieras coleccionar. Cosas Disney, cosas de Harry Potter, Funkos, cosas Marvel, cosas DC. Pues bueno, simplemente tienes que ponerte en contacto con ellos, Geek & Funk. Ya te dejamos por algún lado de aquí las redes sociales. Y pues cotizar, preguntarles si no hay aquí, te los pueden importar. Tienen una capacidad de conseguir todo lo que ustedes necesiten en temas de coleccionables fantásticas. Y nuestro segundo auspiciante, que es The Vape Shop, igual, ya te dejamos las redes por aquí, donde podrás encontrar todo para la cultura vapers, esencias con sin nicotina. Casi se me cae mi vapor, por eso Casi quietos. Rompemos todo. Hablo de Vape & Shop y se mueve el mundo. Pues bueno, como les decía, pueden encontrar ahí vapers, esencias con y sin nicotina, repuestos, todo aquello que ustedes necesiten para la cultura vapor. De Vape Shop SE, vuelvo, insisto, ya les dejamos por aquí. Caso contrario, en la caja de comentarios están las redes y están los WhatsApp de nuestros auspiciantes para que ustedes, ya sea que nos están viendo por YouTube o ya sé que nos están escuchando en el podcast, puedan tranquilamente ver estos datos y conectarse si lo necesitan. Geek & Funk y The Vape Shop son nuestros auspiciantes y son gracias a ellos quienes estamos llegando cada martes y cada viernes con ustedes. Sin más que decir, mis queridos dimensionados, como siempre, descansen en paz. Cuando cierren sus ojos y tengan algo que pensar, piensen a cuál de su familia tendrían que pegarle el tiro primero, si es que se llegaran a convertir en zombies, y estoy seguro que tendrán una noche fantástica y sobre todo relajante. Así que, como siempre, deseando que ustedes y sus familias se encuentren bien. Y antes de irme, tengo unos dimensionados, y esto quiero compartirlo con todos, qué bueno que me acordé, que me dijeron el otro día, oigan, no se junten. Eso de que el uno esté en un lugar y el otro le da una esencia especial a Dimensión. Hay otros que dicen, no, pues ya júntense, ya es ahorita, ya la gente ya está tomando café en las cafeterías. Y ustedes, a ver, cuéntenos ustedes, vamos a hacerle una pequeña votación. Dejemos esta votación, yo creo que unos 2 o 3 episodios más. Que los dimensionados que nos oyen nos digan, ¿quieren que Dimensión 593 se encuentre en una sola cabina o esta forma en la que llevamos el programa les está gustando? Me dijeron recientemente que es el único podcast en los cuales cuando lo ves en video no están en el mismo lugar y que les gusta que vamos variando nuestros sets. Así que, pues bueno, ¿saben qué? Nosotros no nos incomodamos.
Ustedes díganos, les dejamos este comentario o esta sugerencia a ustedes. Cuéntenos cómo les gustaría que en esta nueva etapa Dimensión empiece a grabar sus programas. Sin más que decir, amigo mío, un abrazote. Una vez más, ¡que cumpleaños! Y por mi parte, Dimensionados, que se encuentren bien ustedes y sus familias. Hasta la próxima. Hasta luego, Dimensionados. Hasta luego, Quique. Hasta luego todos. Cuídense. Adiós.